Hola, hoy viajamos a una Roma bastante diferente a la que quizá imaginamos. Finales del siglo V, Hmm, Una época convulsa. mucho. Olvidemos esa idea de un papado monolítico por un momento. Pensemos en una ciudad dividida, facciones enfrentadas, violencia en las calles. Y todo por elegir al obispo de Roma. Exacto. Vamos a meternos de lleno en el pontificado de San Símaco y el famoso cisma laurenciano. Un episodio fascinante, ¿sí? Tenemos como guía unos extractos de un documento que se centra justo en Símaco y esta crisis. El título es bastante claro. Episodio 90, San Símaco, 498-514, y el cisma laurenciano. Una buena base para empezar. La idea hoy es entender qué pasó realmente en el 498. O sea, ¿por qué se lió de esa manera? ¿Por qué Roma tuvo dos papas durante casi 20 años? Casi nada. Y cómo, curiosamente, de todo ese caos surgió una idea de la autoridad papal mucho más fuerte, más independiente. Sí, es una de las grandes paradojas de este periodo. Pues eso, una historia de crisis, política, teología y poder, claro. Mucho poder en juego. Bueno, vamos a ello. Todo arranca como suele pasar con la muerte de un papa. Anastasio II, noviembre del 498. Pero la sucesión, pacífica no fue. No, para nada. La fractura fue casi instantánea. Se rompió el consenso. ¿Cómo? Pues mira, por un lado, parece que la mayoría del clero, diáconos importantes incluidos y buena parte del pueblo, eligieron a Símaco, un diácono de origen sardo. Vale. Y lo consagraron, parece que bastante rápido, en San Juan de Letrán, la catedral. El sitio oficial, digamos. Exacto. Pero es que, casi a la vez, otra facción, y ojo, con apoyos muy potentes, eligió a otro, Ahí empieza el lío. ¿Y quién era este otro y quién le apoyaba? de Alambrencio, el arcipreste de Santa Práxedes. Su grupo era quizá más pequeño en número dentro del clero local, pero tenía un peso enorme, ¿Por qué? porque contaba con el respaldo de una parte muy influyente del Senado romano, la vieja aristocracia, vamos. Ajá. Y, crucial, tenía la simpatía, el apoyo, más o menos directo, de la corte imperial, de Constantinopla, del emperador Anastasio I. O sea que Bizancio metía baza. Totalmente. Y a Laurencio lo consagraron en Santa María la Mayor, otra basílica importantísima. Así que, de repente, Roma tenía dos obispos, dos papas, reclamando ser el legítimo. Dos papas, dos basílicas. Esto ya huele a algo más que una pelea interna de la Iglesia, ¿no? Mencionas al emperador Anastasio I. ¿Qué pintaba Constantinopla en esto? Pues pintaba muchísimo. Hay que pensar en el contexto general. La relación Roma-Constantinopla ya estaba muy tensa. Por el cisma acaciano, ¿verdad? Justa. Llevaban años de ruptura teológica por cómo interpretar Calcedonia, la naturaleza de Cristo, la actitud hacia ciertos grupos. Bueno, temas complejos. Y el papa anterior, Anastasio II, había intentado como suavizar las cosas con Oriente. Sí, había intentado un acercamiento, y eso no gustó a todos en Roma. A los sectores más, digamos, rigoristas. Símaco representaba un poco esa línea más dura, menos dispuesta a ceder ante Constantinopla. Entiendo. Entonces, el emperador vio en Laurencio su oportunidad. Pues sí, Anastasio I tenía sus propias ideas teológicas, más cercadas a las orientales, y buscaba influir más en Occidente. Apoyar a Laurencio, que parecía más conciliador en los términos del emperador, y además tenía el apoyo de esa facción provizantina del Senado. Era la jugada perfecta para controlar Roma. O al menos intentarlo. Y claro, en Roma, la mayoría del clero que apoyó a Símaco veía esa injerencia imperial con mucho recelo. Querían mantener la autonomía romana frente a Bizancio. Así que la elección papal se convirtió en un pulso. Autonomía romana contra influencia imperial. Exactamente. Con la teología y la política mezcladas. Y esto no fue cosa de unos meses, ¿eh? Las fuentes dicen que casi 2 décadas de división. ¿Cómo se vivía eso en Roma? ¿Era una cosa solo de palacios y basílicas? Que va, que va. Caló en toda la ciudad. Roma estaba literalmente partida en dos. Sí. Sí, Símaco controlaba Letrán, San Pedro, Laurencio al principio, Santa María la Mayor, y tenía el favor de gente poderosa. Las fuentes, bueno, a veces son partidistas, claro, Siempre pasa. pero describen un clima de tensión constante. Y episodios de violencia, disturbios, peleas en la calle entre partidarios de uno y otro. Madre mía. Imagínate, procesiones rivales, clérigos que no se reconocían, los fieles sin saber muy bien a quién seguir. Debió ser una época de muchísima incertidumbre. Y peligrosa.
Violencia callejera por el Papa, cuesta creerlo. ¿Y cómo aguantó tanto tiempo esta situación? Decías que Laurencio tenía apoyos fuertes. Claro, ese apoyo fue clave. El respaldo económico de esos senadores, que simpatizaban con él o veían una oportunidad para ganar influencia. Eso le permitió a Laurencio seguir siendo una alternativa durante años. Mientras Símaco, Símaco se apoyaba en su legitimidad, en tener, según parece, a la mayoría del clero y del pueblo. Pero tuvo que pelear mucho para afirmar su autoridad. Incluso le lanzaron acusaciones graves. y aquí es donde Símaco, en medio de todo este caos, hace algo importante. No, defiende una idea muy potente sobre el papado. Exacto. Es lo más fascinante y lo que más ha durado de su pontificado. A pesar de lo precario de su situación, Símaco y los suyos defendieron con una firmeza increíble un principio que, bueno, ya existía, pero que aquí se formuló de forma muy contundente. ¿Cuál? Que el Papa, como sucesor de Pedro, como cabeza de la primera sede, no puede ser juzgado por ninguna autoridad humana. Toma ya. Ni concilios, ni emperadores. Nadie, ni otros obispos, ni el poder civil. Una independencia total. Justo cuando parecía más débil. ¿Y cómo formalizaron eso? Pues en un sínodo se convocó en Roma en el 502. Se le conoce como el Sínodo Palmario. Palmario. ¿Por qué? Probablemente por el lugar donde se celebró, cerca de una zona de Letrán llamada Ad Palmata. Lo curioso es que este sínodo, al principio, se convocó por presión del rey ostrogodo Teodorico. Que gobernaba Italia en ese momento, ¿no? Hacía un poco de árbitro. Eso es. Y la idea era investigar acusaciones contra Símaco. Pero los obispos que se reunieron, muchos partidarios suyos, claro, Le dieron la vuelta a la tortilla. exacto, acabaron declarando que ellos no tenían autoridad para juzgar al Papa. O sea, el sínodo para juzgarle dice que no puede juzgarle. Genial. Precisamente, proclamaron solemnemente ese principio. Prima sedes anemine iudicatur. La primera sede no es juzgada por nadie. Dijeron que el juicio del Papa solo le corresponde a Dios. Una jugada maestra doctrinal y jurídica. Sí, aunque en la práctica buena. No silenció a la oposición de golpe ni arregló el cisma en las calles. Laurencio seguía ahí, con sus apoyos. Pero el impacto a largo plazo. Esa frase quedó ahí, ¿no? Quedó, y fue fundamental. En plena lucha por sobrevivir, Símaco estaba poniendo las bases teológicas y canónicas de la independencia del papado, frente a los poderes temporales, emperadores, reyes, y frente a la propia Iglesia, los concilios. Estaba diciendo, la autoridad del Papa es única, viene de Pedro, de Dios, y está por encima de cualquier tribunal terrenal. Eso es. Aunque luego se discutiera durante siglos cómo aplicar eso en la práctica, el principio quedó fijado con una fuerza nueva. Marcó la autocomprensión del papado para siempre. Es increíble pensar que, mientras libraba esta batalla y defendía estos principios tan elevados, también se ocupara de las cosas más, digamos, del día a día de un obispo. Las fuentes dicen que hizo más cosas. Sí, y es importante para ver la figura completa. No fue solo un papa de crisis doctrinal. A pesar de todo, Símaco fue un administrador y un pastor activo. Por ejemplo, Pues las fuentes, como el Liber Pontificalis, destacan que construyó y restauró mucho. Impulsó la renovación de muchas iglesias en Roma, incluida San Perro, y otras que estaban dañadas. que no era solo devoción, era también una forma de... De ejercer su autoridad, claro. De marcar territorio, por así decirlo. De mostrarse como el legítimo cuidador de los lugares santos frente a su rival. Gobernar con la piedra, como decías antes. Entendido. ¿Y algo más? Pues también se preocupó por la disciplina de la Iglesia, intentando mantener el orden canónico frente a las presiones políticas. Y un detalle muy significativo, pensando en la tensión con Oriente, A ver. reforzó conscientemente las tradiciones litúrgicas de Roma. Insistió mucho en el método romano, el occidental, para calcular la fecha de Pascua. Ah, claro, frente al cálculo oriental que a veces daba fechas distintas. Exacto. Se resistió a los intentos de imponer el método alejandrino. En un momento en que la influencia bizantina era clave en el cisma, afirmar la tradición litúrgica romana era también una declaración de independencia cultural y eclesial. Era decir, aquí mandamos nosotros, con nuestras costumbres. Básicamente. O sea que su labor constructora y litúrgica no era ajena al conflicto, sino parte de su estrategia. Muy interesante. Pero el cisma seguía. Casi 20 años, decíamos. ¿Cómo acabó? ¿Qué fue de Laurencio? El final no fue muy cinematográfico. No hubo una batalla final ni un gran acuerdo. Fue más bien un desgaste. ¿Desgaste de quién? De la facción de Laurencio.
Las fuentes no son súper claras en los detalles, pero parece que, con los años, los apoyos políticos y económicos a Laurencio fueron bajando. Quizás por la intervención de Teodórico, el rey godo. Quizá su intervención, aunque fue ambigua, acabó favoreciendo a Símaco, por ser la opción mayoritaria. O quizás fue la propia resistencia de Símaco, su afirmación constante de autoridad, el sínodo palmario, que acabó convenciendo a la gente. ¿Y Laurencio mismo? Pues hacia el año 506 la cosa ya parece decidida. No sabemos seguro si Laurencio renunció, si lo echaron o si simplemente murió. Las fuentes ahí son un poco escasas. Ya. Pero sí sabemos que más o menos desde esa fecha, Símaco quedó como único papa reconocido en Roma. Se acabó el cisma en la práctica, aunque las tensiones de fondo con Constantinopla y las divisiones internas tardarían más en sanar del todo. Y Símaco gobernó ya sin rival hasta su muerte en el 514. Eso es. 20 años de división que acaban casi por agotamiento. Si echamos la vista atrás, ¿qué balance hacemos? ¿Qué consecuencias tuvo este cisma laurenciano tan largo y tan doloroso? Pensando en la historia de la Iglesia que vino después. Pues varias cosas importantes. Primero lo doctrinal, que ya hemos comentado mucho. Se reforzó muchísimo la teoría del primado papal y sobre todo su independencia judicial. Lo de prima sede sanemini judicator se convirtió en una referencia clave. Aunque luego se interpretara de mil maneras. Claro, pero ahí quedó. Segundo, en lo disciplinario. La crisis dejó clarísimo el peligro de tener un sistema de elección papal poco claro y muy vulnerable a las presiones de fuera. Imperiales, aristocráticas. Y de dentro, las facciones del clero, aunque la solución definitiva, el cónclave de cardenales, tardó siglos en llegar. Pero esto fue un aviso serio. Un aviso muy serio sobre la necesidad de proteger y regular mejor la elección del Papa para asegurar la unidad y la independencia. Y para la gente de Roma, para la Iglesia allí. Pues pastoralmente, yo creo que vivir casi 20 años de división, de incertidumbre, de violencia incluso, hizo que mucha gente valorara de nuevo la unidad visible de la Iglesia alrededor de su obispo. La paz, el orden, seguro que se apreciaron más cuando volvieron. ¿Y en perspectiva histórica? Pues el cisma es un ejemplo perfecto de las complejidades que siempre ha tenido la Iglesia. La tensión entre lo espiritual y lo político, las divisiones teológicas, las luchas internas. Y cómo muchas veces es justo en medio de esas crisis donde la Iglesia ha tenido que pensar más a fondo sobre sí misma, sobre la autoridad, sobre la sucesión apostólica, aprendiendo a navegar en aguas turbulentas. Es potente esa imagen, ¿eh? Una institución que se define a sí misma no en la calma, sino bajo presión interna y externa. Sí, totalmente. Bueno, recapitulemos un momento. Empezamos con una elección papal muy disputada en Roma, año 498. Divide la ciudad, da lugar al cisma laurenciano. Símaco contra Laurencio. 2 papas. Una división que dura casi 20 años, con la aristocracia local y sobre todo el imperio bizantino metiendo baza. Y en medio de todo eso, El papa Símaco, con el apoyo mayoritario del clero, no solo aguanta, sino que impulsa con fuerza en el sínodo palmario del 502 esa idea. Al papa no lo juzga nadie en la tierra. el prima sedes anemine judicatur. Además, sigue con su labor, construyendo iglesias, reforzando la liturgia romana, y finalmente, hacia el 506, el cisma se va resolviendo, Se disuelve, sí. dejando un legado importante sobre la doctrina del papado y la necesidad de proteger su elección. Exacto. Y fíjate, todo este episodio, tan complejo, tan tenso, nos deja una reflexión final, creo. A ver, El sínodo palmario, nacido de la pura crisis, afirmó algo radical. Que la máxima autoridad espiritual aquí abajo, la del sucesor de Pedro, responde solo ante Dios. Está fuera del juicio humano. Y esto nos lleva a pensar en una tensión que sigue viva. ¿Cómo encaja hoy un principio así, esa idea de una autoridad independiente anclada en lo divino, con lo que pedimos ahora, rendición de cuentas, transparencia, legitimidad democrática, que exigimos a casi cualquier poder, sea espiritual o no? es una buena pregunta. ¿Qué nos enseña la experiencia de Símaco sobre cómo esas instituciones que reclaman independencia manejan las presiones? No solo las de fuera, del poder político, sino también las de dentro, las de su propia gente, como le pasó a él con los de Laurencio. Claro. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre la naturaleza de la autoridad, dónde se funda, cuáles son sus límites. En un mundo que a menudo desconfía de cualquier poder que se declare injuzgable. Algo para seguir dándole vueltas.